Vamos a nuestra Biblia, vamos a segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Poderosa es su palabra. Grande es el Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3, tenemos la hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hermosa palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse, amada iglesia. Gracias, Señor, por lo que vas a ministrar a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos transforma, nos cambia, nos redarguye, saca lo mejor de nosotros, Señor amado. Porque cuando saca lo mejor de nosotros, Señor amado, nos parecemos a ti, Señor Jesús. A ti tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza y tuya es la autoridad, porque todo le pertenece a ti. Amén. Gracias, Dios. Redarguir cuando Dios habla para transformarnos. Dice el 2 de Timoteo 3, 16, 17 en la Nueva Traducción Viviente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Poderosa es la palabra de Dios. En este versículo Pablo le escribe a Timoteo, en ese tiempo un joven pastor, animándolo para que se mantuviera firme en la verdad en tiempos que eran peligrosos. Y me llamaba mucho la atención porque cuando él dice en tiempos que eran peligrosos, en el capítulo 3 del 1 al 5, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Dice el 3, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y dice el 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Dice el 5, y actuarán como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Wow. ¿Serán esos tiempos, estos tiempos? Porque si nos ponemos a leer y hacer una introspección en lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, parece que le está hablando en un momento actualizado lo que nosotros estamos viendo como creyentes, o mucho más triste, lo que está sucediendo en el pueblo de Dios cuando vemos que el pueblo de Dios no está entendiendo la voz de Dios, no entiende lo que Dios nos está diciendo. Nos predicaron el miércoles un Dios que habla, un pueblo que no escucha. Estaba él encendido, pero estaba hablando palabra de Dios. Tristemente, una palabra que nos confrontan porque nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. Y si la escuchamos, muchas veces no la queremos escuchar porque no la queremos obedecer, porque la palabra nos está enfrentando, la palabra nos está redarguyendo, la palabra quiere sacar algo de nosotros, quiere cambiar algo de nosotros que muchas veces nosotros no le queremos entregar a Dios, y que el Espíritu Santo en nosotros está demandando ese cambio, esa transformación, esa metanoia, ese cambio de mentalidad para que el Espíritu de Él pueda ser depositado y se sienta cómodo dentro de nosotros. Y nosotros nos rehusamos muchas veces
no es la zona donde Dios nos quiere tener. Y nosotros queremos permanecer estando tristes, enlutados, enfermos, en la miseria. Y Dios quiere algo nuevo para tu vida, pero nosotros no se lo estamos permitiendo porque no queremos ser transformados por la palabra de Dios. Poderoso es Dios. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Poderosa es la palabra de Dios. Y redarguir en su definición dice que es convencer de pecado, reprender como verdad para provocar en nosotros arrepentimiento. En el término bíblico, mostrarle a una persona con la verdad de la palabra de Dios que ha pecado o que se ha desviado. Bueno es Dios. La palabra de Dios nos convence, nos muestra qué estamos haciendo mal. El Espíritu Santo nos guía. Dios es fiel. La palabra de Dios saca las justificaciones, las excusas de nuestra vida. Nos muestra la realidad. Nos muestra cuando estamos actuando mal, cuando puede haber pecado en nosotros. Cuando puede haber algo que esté entorpeciendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Queremos mucho de Dios en nuestras vidas, queremos que Dios nos siga proveyendo, que Dios nos siga prosperando espiritualmente, pero no podemos dejar de lado que quieren ver prosperación espiritual, física, quieren ver remuneración. Y muchas veces Dios quiere remunerar a su pueblo con su presencia, pero nosotros no estamos dispuestos. Qué lindo cantar de que no hay lugar más grande que estar en su presencia. Linda alabanza, porque cuando reconocemos que en su presencia lo tenemos todo y fuera de Él no tenemos nada, todo el tiempo vamos a querer estar sumergidos donde esté Él y donde esté Él con nosotros, porque si sabemos que estamos sumergidos en su presencia, todo problema, toda situación, toda circunstancia, todo aquello adverso que pueda haber en nuestras vidas es cambiado. Esto es cambiado, se entorna la tristeza en felicidad porque estamos en Cristo, porque si atravesamos un proceso en nuestra vida sin Cristo es un proceso doloroso. Si atravesamos un proceso en nuestra vida con Cristo es un proceso de enseñanza para nuestra vida y de crecimiento. ¿Cuántos entienden eso? Pero porque al creyente, a nosotros, el pueblo de Dios, no nos gusta ser redarguidos por la palabra. Porque muchas veces, número uno, son 3 puntos, muchas veces estamos siendo orgullosos espiritualmente. Rechazamos, no nos gusta que nos corrijan. Y muchas veces, por la mayoría del tiempo, la palabra de Dios viene para traer corrección a nuestras vidas, para guiarnos, para encaminarnos de nuevo a ese camino que es el que Dios nos quiere llevar. Por eso dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y nos dice en 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Porque esta es la sociedad de cristianos más firmes en su pensar. Triste problema. Número 2, comodidad falsa. No queremos, no nos gusta escuchar mensajes que nos confrontan, no nos gusta leer ese versículo de la Biblia que nos confronta, que nos hace llevar a una introspección, una retrospección que nos hace pensar verdaderamente estaré haciendo bien las cosas o las estaré haciendo mal. Dice 2 de Timoteo 4:3, del 3 al 4, no sufrirán la sana doctrina, se apartará de la verdad. Eso es lo que pasa con nosotros cuando hay una comodidad, nos apartamos de la verdad de Cristo, porque entendemos y reconocemos que cuando estamos en la verdad de Cristo estamos incómodos.
que la verdad nos incomode y que la mentira nos agrade. Aleluya. Mal entendimiento, número 3, mal entendimiento del amor de Dios. Confundimos el amor de Dios y pensamos que si el amor de Dios está en nuestras vidas, Dios nos va a permitir a nosotros hacer lo que nos da la regalada gana. Lo que nosotros queramos hacer, como lo queramos hacer, cuando lo queramos hacer, empezamos nosotros a darle una interpretación incorrecta, no correcta a la palabra de Dios, la empezamos a sacar fuera de contexto, empezamos a leer una Biblia acomodativa, a brincar palabras, a brincar texto, a escoger lo que me gusta, lo que no me gusta, darle la interpretación que yo le quiero dar y no la interpretación que el Espíritu Santo le está dando a la palabra, porque cuando la interpretación del Espíritu Santo toma mi vida, llega a mi vida, confronta mi vida, muchas veces, el 90% de las veces no me va a gustar lo que me está confrontando, lo que está demandando de mí, porque a nadie le gusta entregar, y tenemos una palabra que demanda santidad, que demanda obediencia, que demanda tiempo en su presencia. Queremos la remuneración de la palabra, queremos los premios de Dios, pero no queremos pagar el precio que conlleva. ¿Están conmigo? Dios es fiel. Por eso dice Proverbios 3:11: hijos míos, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como su padre corrige al hijo, que es su deleite. El Señor se deleita en bendecirnos, en corregirnos, para sacar lo mejor de nosotros. Señor, yo quiero ser como tú, pero se lo decimos hipócritamente, porque cuando le decimos al Señor que queremos ser como Él, es a la manera que nosotros queremos ser, y nos autoengañamos nosotros mismos y fingimos una santidad y fingimos una fe que muchas veces está en decadencia en nuestras vidas, porque pensamos que podemos mover el corazón de Dios manipulándolo, convenciéndolo. Empezamos a mostrar estas estrategias con Dios, a negociar con Dios. Nos sentamos a la mesa con Cristo a negociar con Él y le ponemos términos y condiciones para cómo debe llegar la bendición a mi vida. Poderoso es Dios. Pero hay los beneficios de ser transformados o redarguidos por la palabra de Dios. Uno de ellos es que nos lleva al arrepentimiento genuino. Nos dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando estamos arrepentidos, cuando estamos en arrepentimiento, en la intimidad con Cristo, estamos sanando, estamos limpiando y se está creando en nosotros un corazón limpio, un corazón limpio, un corazón como el del Padre, iglesia. Poderoso es Dios. Número 2, nos libra de engaño. Por eso nos dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando estamos siendo santificados por la palabra, el engaño, la perversidad deja de existir en nosotros, porque estamos siendo cambiados, transformados por la palabra de Dios, por la santidad de Dios, por el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Qué bueno que hay un amén. Produce santidad y madurez. Eso es uno de los beneficios. Primera de Pedro 1:15-16: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dicen alguna iglesia, dicen todas. Número 4, nos equipa para servir mejor. Por eso nos dice en segunda de Timoteo 2:21: será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor. Dios es fiel. Hay varios personajes en la Biblia que fueron redarguidos, pero obtuvieron una mejor respuesta. Dice, número 1, David fue confrontado por el profeta Natán. Nos dicen en 2 de Samuel 12, del 1 al 13, que David había pecado con Betsabé y había mandado a matar a su esposo. Todo
sabemos la historia. Pero Dios envió a un profeta, el profeta Natán, para redarguirlo mediante una historia. Al escuchar el juicio que él mismo había pronunciado, David reconoce: pequé contra Jehová. ¿A quién ha enviado Dios a tu vida? Para que nosotros hagamos una introspección de nuestros pecados y de nuestros errores. Y yo les pregunté, iglesia, ¿lo habremos escuchado? ¿Habrá provocado un cambio en nosotros, algo distinto y diferente? ¿Habrá cambiado nuestra mentalidad y nuestra manera de hacer las cosas? ¿Habremos hecho una introspección si verdaderamente estamos o habremos agradado a Dios con esa acción, con esa conducta, con ese comportamiento? Porque David pensó que lo estaba haciendo bien, pensó que lo iba a ser visto, pero se le olvidó que le servía a un Dios que todo lo ve. Qué poderoso es nuestro Dios, que no nos podemos esconder. Podemos pensar que estamos debajo de la mesa, nos podemos esconder debajo del carro, nos podemos esconder dentro del baño, pero en cada lugar que nosotros nos escondemos está su presencia. Amén. Qué poderoso es Dios, que conoce nuestro corazón. Otro ejemplo es Pedro. Después de negar a Jesús, lo vemos en Lucas 22, 61 y 62. Jesús le había advertido, pero Pedro se negó a conocerlo y lo negó 3 veces. Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro lo negó. Cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Pedro fue redarguido profundamente, y dice la palabra que lloró amargamente. Pero vemos después, más adelante, en Juan 21, 15 al 17, más adelante Jesús lo restaura y lo llama a pastorear sus ovejas. Jesús sabía que lo iba a negar, pero él decía que no iba a suceder. ¿Seremos nosotros o tendremos nosotros esa conducta que el Señor nos dice: me vas a negar? Y nosotros con nuestra super fe le decimos: no, jamás. Siempre lo voy a hacer bien, voy a hacer lo correcto. Ni durmiendo hacemos lo correcto. Pero le decimos a Jesús: jamás te negaré. Y Él nos pregunta: ¿cómo está tu acción? ¿Cómo estamos comportándonos como creyentes, como hijos de Dios? ¿Nos estamos comportando correctamente? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? A veces le decimos al Señor: Señor, estás demandando demasiado de mí. Pídeme un poco menos. ¿Y cuánto realmente le estamos dando a Dios? Dice la palabra que si esto viene pronto, el amor de muchos se enfriará, y cada vez se está enfriando. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues solo la gente tendrá amor por sí misma. Nos amamos nosotros más que a lo que amamos a Dios. Pensamos que somos autosuficientes. Estamos equivocados. Nuestra dependencia total, iglesia, tiene que ser del Señor. Todo se lo debemos a Él. Si estamos aquí en esta tarde, es porque Él lo ha permitido. Si Dios nos permitió levantarnos esta mañana, fue por su gracia y su misericordia, por su amor a nosotros. ¿Cuántas personas hay dentro de una cárcel que desearían estar sentados donde usted está? ¿Cuántas personas están en un hospital, en un cuarto de hospital, deseando estar donde usted está? Y no cogemos por tampoco. Venimos a la casa de Dios, tenemos el privilegio de venir a la casa de Dios, y lo cogemos tan efímero,
es tan relevante para nuestras vidas cuando en Siria están matando a los cristianos. Y nosotros tenemos libertad de adorarlo, libertad de alzar nuestras manos, de exaltar su nombre, de hablar su palabra. Y aquellos se tienen que esconder porque los están persiguiendo, los están asesinando a los niños, jóvenes, a los adultos, porque aman al mismo Dios que usted y yo amamos o decimos amar. Pero realmente si nos pasara una situación como la que está pasando a ellos, le entregaríamos la vida por el Dios que decimos amar. Porque es fácil decirlo, pero tenemos un escenario adverso en que ellos están viviendo. Y es con el escenario lindo que tenemos a nuestro alrededor y le decimos que lo amamos ahora a las 2:55 de la tarde, a las 3:30 ya se nos olvidó. Dios es poderoso. Número 3, la mujer samaritana fue confrontada por Jesús en Juan 4:16-18. Jesús le pide que llame a su esposo y con esa frase revela su pecado de inmoralidad. Ella no se justifica, más bien reconoce que Jesús es el Mesías y testifica a otros de quién era Jesús. Él sabía lo que le tenía que decir. Dios siempre sabe lo que nos tiene que decir. ¿Cuántos entienden esa verdad? Dios siempre sabe lo que nos tiene que decir. Dios siempre sabe el tiempo perfecto, el tiempo correcto, el tiempo oportuno para llegar a nuestro socorro, para llegar a nuestra vicisitud, para llegar a nuestro quebranto. Dios sabe cuándo va a traer la sanidad a nuestras vidas y a nuestro corazón. Por eso nos envió a un consolador para que nos consolara, para que nos transformara, para que nos guiara, para que nos llevara camino de bien, para que hiciéramos las cosas correctas, para que tuviéramos pensamientos correctos, acciones correctas, porque sabía que en estos últimos tiempos el amor se iba a enfriar e íbamos a ser amadores de nosotros mismos, íbamos a ver el pecado, la concupiscencia, le íbamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El Señor sabía lo que iba a acontecer con su pueblo, que iba a estar pasando, lo que se iba a enfrentar su iglesia, lo que nosotros nos íbamos a enfrentar, pero nos dejó la estrategia, nos dejó los planes de guerra, nos dijo cómo podíamos vencer, cómo podíamos ser vencedores en Él, nos dejó una palabra para que fuera guía en nuestras vidas, para que nos redarguyera, para que nos cambiara, para que nos transformara, para que sacara lo mejor de nosotros como un padre quiere a su hijo. Así el Señor nos quiere a nosotros, por eso nos advierte, por eso nos disciplina, por eso nos llama nuestra atención, pero muchas veces sigue llamando nuestra atención y nosotros lo seguimos ignorando. Él sigue tocando el timbre de nuestro corazón, pero nosotros no le abrimos la puerta. Él sigue con su señal prendida, pero nosotros estamos con nuestra señal apagada. Queremos servir a Dios, queremos conocer lo sobrenatural de Dios, queremos ver las grandes cosas en nuestra vida, queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos dé nuestros anhelos, pero nosotros no le entregamos nada a Él. Poderoso es Dios. Dios es fiel. ¿Cuánto lo saben y lo entienden? Dios es justo, misericordioso. Sigue siendo soberano, sigue siendo grande, sigue siendo majestuoso, sigue sanando enfermos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso le servimos a un Dios que habla, pero el pueblo no lo sabe escuchar. Estaba rebelde el hermano de Dios. Me confrontaba la palabra. Y definitivamente en la introspección pude entender que muchas veces no escucho a Dios. Que pienso que lo sé escuchar y pienso que lo estoy descifrando cuando Dios no se descifra. Wow. Solamente se obedece. Queremos conocer la estrategia de Dios, el próximo paso que dará el Señor. ¿De cuándo acá? Eso no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que tener fe. Una fe que sobrepase todo entendimiento.
Una fe llena de certeza, de convicción, de seguridad. Qué fácil es ver para creer, pero qué difícil es movernos cuando no estamos viendo. Y le decimos al Señor, muéstrame lo sobrenatural de tu presencia. Cuando tan siquiera no estamos preparados para lo que dice su palabra. Santo eres Jehová. Por haber el arguido, por su desobediencia, por su enojo. Solo vemos Jonás 1:4. Huyó de la voluntad de Dios y fue confrontado por la tormenta, por el pez, por la calabacera. Y Dios le habla y dice, tanto enojo en Jonás 4:4. Y el libro termina con una pregunta que deja a Jonás reflexionando. Dios usa circunstancias, iglesia. Dios usa su voz. Tiene paciencia para con nosotros. Gloria a Dios por su paciencia, porque le servimos verdaderamente a un Dios que es paciente. Porque sigue todos los días con la misma intensidad buscando lo mejor de nosotros. Que nosotros comencemos a vernos como vasijas terminadas en sus manos. Que Él sigue siendo el alfarero de nuestras vidas. Aquel que todos los días está dispuesto a sacar nuestras imperfecciones para crear en nosotros esa obra terminada que Él hizo y que Él ya vio. Pero se lo estamos permitiendo porque el alfarero todos los días está sentado con sus manos puestas en nosotros. Le permitimos al alfarero que comience nuevamente la obra que comenzó. Porque hay muchos de nosotros que tienen que volvernos a hacer de nuevo. Rompernos para crearnos nuevamente. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que la imagen al alfarero de nosotros nunca se va a olvidar. Gracias. Qué hermoso es el Señor. Nosotros rompemos un lego, lo volvemos a armar y se nos olvida montar pieza. Pero a Dios no se le olvidó como lo creó. Amén. Gracias. Lo hizo perfecto a su imagen y semejanza. Nos dio su aliento de vida para traer su espíritu a nosotros. Y qué lindo que Dios nos deja piezas sueltas. Amén. Gracias. Que sabe dónde van las gomas de nuestro corazón y las antenas en nuestra vida. Qué lindo que no nos ve como nos ve el mundo, que no nos juzga como nos juzgan nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Gracias. Aquellos que tienen negocios, nuestros empleados. Porque por más que hagamos, lo podemos certificar, por más que yo haga por un empleado y mi esposa, siempre vamos a hacer mal. A la hora de ir sentimos los peores. Y wow, Señor, qué fuerte. Pero qué triste, porque tú siempre estás haciendo el bien para mi vida. ¿Y cuántas veces yo te he pagado por mal? Sin merecerlo. Así que tengo que entender que si estoy lleno de la gracia de Dios, tengo que entender al prójimo. Amén. Amén. Los discípulos cambian a Emaús, redargüidos por falta de fe. Dice el texto en Lucas 24:25. Acuérdense que te estoy llevando un compendio del texto. Estaban tristes, desanimados, sin esperanza. Pero Jesús los llamó insensatos por no creer en lo que decían las Escrituras. Santo. Le habló las Escrituras y su corazón ardió al escuchar. Poderoso Dios. A veces nos redarguyen por nuestra incredulidad, por nuestra falta de entendimiento. Somos confrontados, pero Él no lo hace porque
nos dejó de amar, lo hace porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Y quiere ver su casa, sus iglesias llenas. Pero él sabía lo que iba a pasar. Que si no venía pronto, nadie se salva. Y nosotros queremos detener su venida. Es que no estoy preparado. Aguanta un poco más. Tárdate un poquito. En vez de anhelar su regreso, lo queremos postergar por no estar preparados. Siempre le ministro a mi esposa y le digo, tenía una abuela que le sirve al Señor por más de 40 años. Y cada vez que se tiraba a orar, todos los días, no faltaba esa frase, decía, Señor, búscame hoy. Cada día que se tiraba a orar, Señor, búscame hoy. Eso confronta. Nos atreveremos a decirle al Señor, Señor, búscame hoy. Porque si le decimos al Señor con esa convicción, búscame hoy, es que estamos verdaderamente preparados. Porque muchos quieren estar en la presencia con el Maestro, pero quieren seguir estando aquí sentados. Está fuerte para pensar, como diría nuestro pastor. Su sueño era morir orando. Buenos tiempos. Dios es fiel. Ejemplos de cómo la palabra puede redarguir un creyente hoy en día puede ser a través, por medio de la prédica, por medio de la palabra, una lectura personal, en ese a solas con nosotros, con Dios, leyendo la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre, que nos enseñe qué es lo que está aconteciendo. Podemos ser redarguidos por una adoración. Estar adorando al Señor y identificar un dolor en nuestro corazón, un proceso de sanidad en nuestras vidas, algo que tenemos que cambiar y puede venir un himno, una alabanza y nos hace cambiar, nos hace pensar, abre el entendimiento y nos lleva a la introspección de esa área que tenemos que permitirle al Señor que nos sane. En la consejería de un discipulado podemos ser redarguidos, confrontados. Por eso muchos le huyen a la consejería, porque no quieren abrir su corazón. No se lo abren a Cristo, pero lo conocen. ¿Cómo se lo va a abrir un hombre? Dios es fiel. Muchas veces es el mismo Espíritu Santo que nos confronta, que nos muestra, que nos enseña. Que solamente tenemos que abrir nuestra mirada espiritual para entender que lo estamos haciendo mal, que no estamos haciendo lo correcto. Y lo triste es que sabemos que no estamos haciendo las cosas correctas, pero las seguimos haciendo. Y nos molesta que nos digan la verdad. Pero ¿cómo debemos responder como creyentes cuando somos redarguidos por la palabra de Dios? Se supone que respondamos con humildad. Como dice Santiago 4:6, no resiste a los soberbios, no podemos ser soberbios. Tenemos que ser dóciles cuando somos redarguidos. Por eso dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Tenemos que recibirlo con gratitud. Por eso dice en el Salmo 141:5, el que es justo, me castigue será un favor. Poderoso verso, porque Él sigue siendo y permanecerá siendo justo. Apocalipsis 3:19, el libro preferido de Jeremy. Yo reprendo y castigo
Así que ¿por qué no queremos ser reprendidos si Dios lo hace por amor? Y estamos hablando de ser reprendidos por su palabra, redarguidos por su palabra, como decía el texto. Dios es fiel. ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánto lo conocen? Amén. Él lo hace por amor, Amén. no para condenarnos. Amén. Por eso nos dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Él no vino a condenar a su pueblo, Él vino a amarnos. Si no nos amara de la manera que nos ama, jamás hubiese entregado su vida por nosotros. Hemos escuchado que toda la Escritura es inspirada por Dios y que no solo enseña, sino que también redarguye, corrige, instruye, transforma. A lo mejor mientras estamos escuchando este mensaje, el Espíritu Santo nos puede mostrar algo en nuestra vida que tiene que ser redarguido y cambiado. Adoración puede ir pasando. Dios es fiel. Tal vez hay una actitud, un pecado, algo oculto, una herida. Que cada vez que leemos un versículo de la palabra somos confrontados y no queremos entregar y no queremos sanar. Pueden haber áreas en nuestra vida que no queremos entregarle al Señor porque hay una dolencia, hay un dolor en nuestro interior que no le estamos permitiendo a Él que nos transforme. Es un buen momento para hacer una introspección. Verdaderamente estoy permitiendo que el Señor y que su palabra, que su Espíritu Santo cambie mi vida. Porque es lindo lo que leímos al principio en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdadero y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Se lo estoy leyendo en una traducción viviente. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.